Mi nombre es Romalda Paternina Oviedo, me desplacé acá a Sincelejo, soy la presidenta de las Tejedoras de la Memoria aquí en Sucre. Mi hijo era una persona muy servicial, era un tipo intachable, un niño bien formado. Juan era un hijo muy amoroso, muy amigo. Él hacía amistades rapidito, decían que se parecía mucho a mí por esto, porque yo soy amiga de todo el mundo. Entonces era un tipo descomplicado. Juan Carlos me veía a mí con un dolorcito de cabeza y enseguida me buscaba algo para tomar, dormía conmigo. Juan Carlos le gustaba mucho el baile, iba conmigo a los bailes, bailaba porro, comía mote de queso, eso era feliz para él. Por eso me duele tanto en el alma. Dije, Juan Carlos, hoy lo necesito yo, que nunca pensé de que él tenía que enterrarme a mí. No saber de que me lo tienen enterrado en una parte y no me lo entregan. Dejó muchos recuerdos, unos recuerdos muy valiosos que son inolvidables para mí y para muchas amistades que él tuvo. Él los recuerda mucho. Cuando me ven a mí, van a la casa a veces el día de su cumpleaños, los amigos, las amigas, y todavía están pendientes. Salió el 20 de marzo del 2004. Lo invitó un amigo allí a Molongá. Molongá es corregimiento de Tolú, un caserío, pero el queso era de puro parajo. Él no sabía ni nadie sabía. Hicieron vaquillas y él fue a ver esas vaquillas. Y de esas vaquillas, estando con otra gente ahí en una mesa, se lo llevaron. Le dieron con la cacha del revólver, unos tipos con la cara tapada, en una boqueta blanca, así me dicen a mí. Y los tiraron a ellos al suelo y dijeron que nadie se moviera de ahí, porque el que se moviera llevaba plomo. Y quedó uno cuidando y el otro se fue en la boqueta con el pelado. Pero se lo llevaron porque nosotros nos extorsionábamos. Creían ellos que nosotros teníamos plata. La hija mía era la gerente del puesto de salud de Tolú Viejo. Entonces el pelado él tenía una chambita ahí en la alcaldía. Entonces nos cogía la debilidad, ¿sí? Joven, un pelado sano. Esa fecha, el día de San José, esa fecha son inolvidables. Yo no quiero saber nada de eso, ni de diciembre, ni de 20 de julio, ni de 20 de marzo, ni de 20 de nada. Para mí eso se acabó. Yo me volví loca buscando a mi hijo por todas partes. Yo lo buscaba y se calentaban en mi casa, me decía que salía escondida. Me iba a preguntar por todo eso y nada. Nadie me daba razón, nadie, un silencio total, que nadie decía nada. Vuelvo y le digo, ya, porque la gente le daba miedo. Todavía hay gente que no ha declarado porque tienen miedo. Yo lo enfrenté primero, tuve mucha dificultad, no estaba normal, me sentía muy decaída, me ponía a pensar cómo me mataron a mi hijo, qué hicieron con él, cómo lo hicieron. Estaría llamándome, estaría pidiendo auxilio, una cantidad de cosas que para uno como madre es el mundo, es la vida. La vida es muy importante. Entonces yo pienso, de ahí a los 10 años de que ya me dijeron que a mi hijo me lo habían matado, entonces yo empecé con más anhelo a seguir este proceso, porque yo sabía que solamente organizada era que podíamos tener fuerza y saber la verdad de nuestros familiares. Entonces no ha sido fácil. Eso es lo peor que le ha podido pasar a uno en la vida, perder un hijo. Eso es grande. Eso no tengo palabra cómo escribírselas. Yo quiero también hacer una sugerencia al gobierno, que limpien el nombre de todas las personas que masacraron, porque no se sabe uno que no, sino por ambición de plata, por sed de derramar sangre, el gobierno. Y yo espero que esto no se vuelva a repetir, que lo que nosotros hemos vivido no lo viva otra persona más.
Soy Jenny Vargas, hermana de Gilberto Vargas Pinto, quien fue detenido forzadamente y desaparecido en 1988 en el municipio de Cubarral-Meta, en la inspección de Pueblo Sánchez. Gilberto era nuestro hermano mayor. Su rol de hermano mayor siempre se hizo sentir. Él era muy cuidadoso con todos, muy atento, porque mi padre, por cuestiones políticas y personales, él tuvo que irse del lado de nosotros. Todos éramos pequeños y los mayorcitos éramos adolescentes cuando pasó eso. Y mi hermano asumió el rol pues como de padre, ¿no? De cuidador más o menos, de vigilante. Entonces la relación con él era afectiva, muy afectiva, protectora además. Bueno, él era una persona muy sociable, muy próspero para sus negocios. Le gustaba la ganadería, el comercio, le gustaba jugar fútbol, representar su vereda cuando habían competencias, cuando habían actividades. Él era activista de la Unión Patriótica y una de las actividades que se hacían en el sector era eso, para integrar a la comunidad. Bueno, lo de él le gustaba participar mucho en el fútbol, era futbolista. Era un buen padre, muy buen papá. Tenía sus niñas, una niña como de 18 meses y la otra niña tenía 3 años, pero era excelente papá. Era muy hogareño, buen hijo y excelente hermano. Cuando asesinan al diputado Carlos Cobat, el 27 de mayo de 1988, él viene al sepelio del compañero Carlos. Se devuelve para Medellín del Ariari y en Pueblo Sánchez hay un retén militar del ejército adscrito al batallón 21 Vargas. Él va en un carro campero y ahí lo detienen arbitrariamente y se lo llevan para el puesto de policía y le dicen que está detenido. No le explican por qué, pero lo detienen y luego le hacen firmar la salida. Él firma su salida, pero el ejército se lo entrega a los paramilitares del Dorado. Y allí nunca más se sabe, no sabemos de él. Ahí empieza pues la búsqueda de mi hermano. Siempre pensábamos que estaba vivo, lo buscábamos vivo. Siempre esperamos encontrarlo vivo porque varias personas lo vieron detenido en ese momento y él alcanza a enviarle una nota a su esposa diciéndole que está detenido, que lo detienen, que está en Cubarral y que por favor vaya por él. Entonces, después de eso es que buscándolo nos damos cuenta de lo que la gente comenta, de lo que los terceros y otras personas comentan cómo fue la detención. Y lo último que sabemos es que lo subieron a un carro, los paramilitares lo subieron dándole patadas, en la parte de atrás del carro lo subieron, así lo empujaron y ya no sabemos más de él. Nunca más lo vieron y el proceso que se realizó de búsqueda se intentó denunciar, pero no se pudo hacer una denuncia, digamos, completa, porque siempre donde se iba a hacer la denuncia se insinuaba que por favor dejaran eso así, que no buscaran que de pronto les pasaba lo mismo que a él. Entonces pues ahí empezaban las amenazas en las mismas instituciones, por el ejército, la policía, todos decían pues con calificativos, ¿no? Que de guerrillero, que a lo mejor estaba con alguien, o sea, a la esposa le decían que a lo mejor estaba con una novia o con alguien, ¿sí? La desaparición forzada, tanto a nivel personal, individual, como colectivo. Inicialmente esto desestabiliza muchísimo, uno no sabe qué hacer. Son procesos, son etapas que se van viviendo
Al principio desajusta muchísimo, paraliza. Yo diría que es muy difícil enfrentarlo al principio. Se necesita mucho tiempo para ir desarrollando, para ir construyendo pues esa resiliencia que se necesita para afrontar. Mi nombre es Gloria Ramírez, vivo en San Vicente de Chucurí. Me voy a referir a mi hijo desaparecido, Carlos Alberto López Ramírez. Lo desapareció en el 26 de junio del 2006 en el municipio de Montenegro, Quindío. Fue un hombre muy responsable, fue un niño que a la edad de 8 años yo lo enseñé a trabajar. Trabajaba en ese tiempo le llamaban a las tiendas granero, trabajaba en una tiendita ayudando a empacar productos en bolsas y a él le pagaban su platica. Entonces nosotros lo acostumbramos y lo enseñamos a que con esa platica que él se ganaba, se vistiera, comprara sus zapaticos, lo que a él le gustaba, o juguetes que aún le gustaban a él también los compraran. La vida de niñez de él fue muy bonita. Fue muy feliz, pero al pie de mi familia, al pie de mi papá y mi mamá, porque mi papá y mi mamá, sí, fueron los que me ayudaron a levantarlo, mis hermanos. Carlos Alberto, hasta el último momento, fue un joven demasiado mimado. Bueno, llamemos la palabra mimado porque lo mimábamos como un niño chiquito. Nunca en mi casa se acabó ese amor. Siempre existió ese amor. Los abrazos, los besos, el juego. El día 26 de junio, en eso de las 8:45 de la noche, él me hizo a mí una llamada. Hablamos hasta las 9:30 de la noche, hablamos durante 45 minutos. Se escuchaba música, yo le pregunté a él dónde estaba, con quién estaba. Me dijo que estaba retiradito de Montenegro, de donde él vivía, que estaba departiendo con unos amigos porque lo habían llamado para ir a arreglar una moto y que se habían puesto a tomarse unas cervezas ahí. Estuvimos hablando y me dijo, en estos días, si Dios quiere, mami, yo voy a llegar hasta donde ustedes están. A partir de ese momento yo me despedí, él echó como toda la noche la bendición a su hermanito por el teléfono y al otro día la esposa empezó a llamarme desde las 6:30 de la mañana. Gloria, Carlos Alberto viajó para allá, Carlos Alberto ha llegado allá. ¿Usted cuándo habló con Carlos Alberto? Carlos Alberto no lo ha llamado hoy. Y yo a esas horas de la mañana, no, yo decía, quién sabe dónde estarán por allá borrachos, porque hasta donde puedo decir, cuando me llamó estaban tomando porque escuchaba la música y se escuchaba gente hablar y todo. Y hasta el sol de hoy quedó desaparecido. Nos ha dolido mucho la desaparición de él. Enfrentarme a la desaparición de mi hijo fue algo terrible. Y a pesar de que ya han transcurrido 18 años, para mí lo siento como el primer día. Fue una afectación total a nivel familiar, en el núcleo familiar de nosotros o en mi familia. La desaparición de él, yo la verdad lo digo, me lo reservé por un tiempo sin hablar de ello, porque yo no quería afectar demasiado a mi familia, porque yo sabía que lo que yo estaba viviendo como madre lo iban a vivir alrededor de mi familia, iban a vivir de la misma manera que yo lo estaba viviendo, y debido a eso tuve un encierro casi por 1 año y medio. Eso no se lo deseo a nadie, ni al peor enemigo. Jamás le deseo a nadie de que pierdan un familiar de esta manera, porque enfrentar eso es algo demasiado doloroso. Cada día que transcurre uno siempre conserva la esperanza que él está vivo en algún lugar, en alguna parte, y uno vive con ese desespero de que ya va a llegar, que si le tocaron la puerta es porque lo primero que uno piensa es él. Igualmente
A través de estos 18 años yo siempre he vivido con mis brazos abiertos esperando que mi hijo vuelva de regreso. No hay derecho que a un ser humano lo desaparezca. No hay derecho de que a una persona le quiten la vida o le quiten la forma de vivir, llevándoselo sin saber a dónde está, a dónde lo dejaron, qué hicieron. De verdad que eso ha afectado mucho a mi familia y más a mí como madre.